La democracia del espectador. Otro grupo que quedó directamente marcado por estos éxitos fue el formado por teóricos liberales y figuras destacadas de los medios de comunicación, como Walter Lippmann, que era el decano de los periodistas americanos, un importante analista político, tanto en asuntos domésticos como internacionales, y así como un extraordinario teórico de la democracia liberal. Si se echa un vistazo a sus ensayos, se observará que están subtitulados con algo así como una teoría progresista sobre el pensamiento democrático liberal. Lippmann estuvo vinculado a estas comisiones de propaganda y admitió los logros alcanzados, al tiempo que sostenía que lo que él llamaba revolución en el arte de la democracia podía utilizarse para fabricar consenso, es decir, para producir en la población, mediante las nuevas técnicas de propaganda, la aceptación de algo inicialmente no deseado. También pensaba que ello era no solo una buena idea, sino también necesaria, debido a que, tal como él afirmó, los intereses comunes esquivan totalmente a la opinión pública y solo una clase especializada de hombres responsables, lo bastante inteligentes, pueden comprenderlos y resolver los problemas que de ellos se derivan. Esta teoría sostiene que solo una élite reducida, la comunidad intelectual de que hablan los seguidores de Dewey, puede entender cuáles son aquellos intereses comunes. ¿Qué es lo que nos conviene a todos, así como el hecho de que estas cosas escapan a la gente en general? En realidad, este enfoque se remonta a cientos de años atrás. Es también un planteamiento típicamente leninista, de modo que existe una gran semejanza con la idea de que una vanguardia de intelectuales revolucionarios toma el poder mediante revoluciones populares que les proporcionan la fuerza necesaria para ello, para conducir después a las masas estúpidas a un futuro en el que éstas son demasiadas ineptas e incompetentes para imaginar y prever nada por sí mismas. Es así que la teoría de la democracia liberal, el marxismo, leninismo, se encuentran muy cerca en sus supuestos ideológicos. En mi opinión, esta es una de las razones por la que los individuos, a lo largo del tiempo, han observado que era realmente fácil pasar de una posición a otra sin experimentar ninguna sensación específica de cambio. Solo es cuestión de ver dónde está el poder. ¿Es posible que haya una revolución popular que nos lleve a todos a asumir el poder del Estado? O quizás no la haya, en cuyo caso simplemente apoyaremos a los que detentan el poder real, la comunidad de las finanzas. ¿Pero estaremos haciendo lo mismo? ¿Conducir a las masas estúpidas hacia un mundo en el que van a ser incapaces de comprender nada por sí mismas? Lippmann respaldó todo esto con una teoría bastante elaborada sobre la democracia progresiva, según la cual en una democracia con un funcionamiento adecuado hay distintas clases de ciudadanos. En primer lugar, los ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales relativas al gobierno y a la administración. Es la clase especializada, formada por personas que analizan, toman decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos que se dan en los sistemas ideológicos, económicos, políticos y que constituyen asimismo un porcentaje pequeño de la población total. Por supuesto, todo aquel que ponga en circulación las ideas citadas es parte de este grupo de selecto, en el cual se habla primordialmente acerca de qué hacer con aquellos otros, quienes, fuera del grupo pequeño y siendo la mayoría de la población, constituyen lo que Lippmann llamaba el rebaño desconcertado. Hemos de protegernos de este rebaño desconcertado cuando brama y pisotea. Así pues, en una democracia se dan dos funciones. Por un lado, la clase especializada
Los hombres responsables ejercen la función ejecutiva, lo que significa que piensan, entienden y planifican los intereses comunes. Por otro, el rebaño desconcertado, también con una función en la democracia, que, según Lippmann, consiste en ser espectadores en vez de miembros participantes de forma activa. Pero, dado a que estamos hablando de una democracia, estos últimos llevan a término algo más que una función. De vez en cuando gozan del favor de liberarse de ciertas cargas en la persona de algún miembro de la clase especializada. En otras palabras, se les permite decir: queremos que seas nuestro líder, o mejor, queremos que tú seas nuestro líder. Y todo ello porque estamos en una democracia y no en un estado totalitario. Pero una vez se han liberado de su carga y traspasado esta a algún miembro de la clase especializada, se espera de ellos que se apoltronen y se conviertan en espectadores de la acción, no en participantes. Esto es lo que ocurre en una democracia que funciona como Dios manda. Y la verdad es que hay una lógica detrás de todo eso. Hay incluso un principio moral de todo convincente. La gente es simplemente demasiado estúpida para comprender las cosas. Si los individuos trataran de participar en la gestión de los asuntos que les afectan o interesan, lo único que harían sería solo provocar líos, por lo que resultaría impropio e inmoral permitir que lo hicieran. Hay que domesticar al rebaño desconcertado y no dejarles que brame y pisotee y destruyan las cosas, lo cual viene a encerrar la misma lógica que dice que sería incorrecto dejar que un niño de 3 años cruzara solo la calle. No damos a los niños de 3 años este tipo de libertad porque partimos de la base de que no saben cómo utilizarla. Por lo mismo, no se da ninguna facilidad para que los individuos del rebaño desconcertado participen en la acción, solo causarían problemas. Por ello, necesitamos algo que sirva para domesticar al rebaño perplejo, algo que viene a ser la nueva revolución en el arte de la democracia, la fabricación del consenso. Los medios de comunicación, las escuelas y la cultura popular tienen que estar divididos. La clase política y los responsables de tomar decisiones tienen que brindar algún sentido tolerable de realidad, aunque también tengan que inculcar las opiniones adecuadas. Aquí la premisa no declarada de forma explícita, e incluso los hombres responsables tienen que darse cuenta de esto ellos solos. Tienen que ver con la cuestión de cómo se llega a obtener la autoridad para tomar decisiones. Por supuesto, la forma de obtenerla es sirviendo a la gente que tiene el poder real, que no es otra que los dueños de la sociedad, es decir, un grupo bastante reducido. Si los miembros de la clase especializada pueden venir y decir: ¿puedo ser útil a sus intereses?, entonces pasan a formar parte del grupo ejecutivo. Y hay que quedarse callado y portarse bien, lo que significa que han de hacer lo posible para que penetren en ellos las creencias y doctrinas que sirvan a los intereses de los dueños de la sociedad. De modo que, a menos que puedan ejercer con maestría esta autoformación, no formarán parte de la clase especializada. Así tenemos un sistema educacional de carácter privado, dirigido a los hombres responsables, a la clase especializada, que han de ser adoctrinados en profundidad acerca de los valores e intereses del poder real y del nexo corporativo que éste mantiene con el Estado y lo que ello representa. Si pueden conseguirlo, podrán pasar a formar parte de la clase especializada. Al resto del rebaño desconcertado básicamente habrá que distraerlo y hacer que dirija su atención a cualquier otra cosa. Nadie se meta en líos. Que nadie se meta en líos. Habrá que asegurarse
que permanecen todos en función de espectadores de la acción, liberando su carga de vez en cuando en algún que otro líder entre los que tienen a su disposición para elegir. Muchos otros han desarrollado este punto de vista, que de hecho es bastante convencional. Por ejemplo, el destacado teólogo y crítico de política internacional Reinhold Niebuhr, conocido a veces como el teólogo del sistema, gurú de Kennan y de los intelectuales de Kennedy, afirmaba que la racionalidad es una técnica, una habilidad al alcance de muy pocos, solo algunos la poseen, mientras que la mayoría de la gente se guía por las emociones y los impulsos. Aquellos que poseen la capacidad lógica tienen que crear ilusiones necesarias y simplificaciones acentuadas desde el punto de vista emocional, con objeto de que los bobalicones ingenuos vayan más o menos tirando. Este principio se ha convertido en un elemento sustancial de la ciencia política contemporánea. En la década de los años 20, principios de los 30, Harold Laswell, fundador del moderno sector de las comunicaciones y uno de los analistas políticos americanos más destacados, explicaba que no deberíamos sucumbir a ciertos dogmatismos democráticos que dicen que los hombres son los mejores jueces de sus intereses particulares, porque no lo son. Somos nosotros, decía, los mejores jueces de los intereses y asuntos públicos, por lo que precisamente a partir de la moralidad más común, somos nosotros los que tenemos que asegurarnos de que ellos no van a gozar de la oportunidad de actuar basándose en sus juicios erróneos, en lo que hoy conocemos como Estado totalitario o Estado militar. Lo anterior resulta fácil. Es cuestión simplemente de blandir una porra sobre las cabezas de los individuos y, si se apartan del camino trazado, golpearles sin piedad. Pero si la sociedad ha acabado siendo más libre y democrática, se pierde aquella capacidad, por lo que hay que dirigir la atención a la técnica de propaganda. La lógica es clara y sencilla. La propaganda es la democracia lo que la cachiporra al Estado totalitario. Ello resulta acertado y conveniente, dado que, de nuevo, los intereses públicos escapan a la capacidad de comprensión del rebaño desconcertado.